Buenas noches. A continuación le vamos a exponer sobre la materia de química orgánica el tema de análisis de impactos del metano desde una perspectiva química y ambiental. Nuestro grupo está conformado por Jofrey Carreño Sánchez, Giancarlos Bayona Quintero, Ginari Pavón Martínez y mi persona, Enida Alejandra Vergel Coronel. A continuación les voy a hablar sobre el tema que me correspondió, que fue el tema de la ganadería, las emisiones de metano por fermentación entérica en rumiantes. En la ganadería, los animales rumiantes como las vacas producen metano CH4 durante la digestión de los alimentos. Dentro de su estómago llamado rumen viven microorganismos que trabajan sin oxígeno y descomponen los carbohidratos que el animal consume. Durante este proceso se genera hidrógeno y dióxido de carbono, que luego se combinan en la siguiente fórmula que observamos en pantalla. Esto significa que el hidrógeno y el dióxido de carbono se transforman en metano y agua. El metano resultante es liberado al ambiente principalmente cuando el animal eructa y contribuye al efecto invernadero. Por eso esta reacción es clave para entender cómo se origina el metano en la ganadería y por qué se considera una fuente importante de emisiones. Impactos ambientales. El primero es el cambio climático acelerado. El metano, CH4, es un gas de efecto invernadero muy potente, por lo que contribuye fuertemente al calentamiento global. 2. La formación de ozono troposférico. En la atmósfera el metano reacciona y puede generar ozono a nivel del suelo, lo que afecta a la salud humana y reduce la productividad agrícola. Tercero, presión sobre ecosistemas. El aumento de temperaturas causado por el metano altera los ciclos del agua y la biodiversidad, afectando hábitats naturales y ecosistemas. Yo considero que la ganadería es una fuente importante de metano, un gas que intensifica el cambio climático. Aunque su producción es un proceso natural en los rumiantes, es necesario aplicar estrategias para reducir y aprovechar estas emisiones, convirtiéndolas en energía limpia y minimizando su impacto ambiental. A continuación las dejo con mi compañera Ginari. El micrófono. Buenas noches, mi nombre es Ginari y voy a continuar con el tema de la compañera. En este caso de emisiones de metano por fermentación entérica en rumiantes, las soluciones sostenibles que hay desde la ingeniería ambiental son promover estrategias de mitigación tales como mejorar la alimentación del ganado con forraje y suplementos que reduzcan la fermentación, implementar biodigestores para aprovechar el metano como biogás y transformarlo en un contaminante en energía, de un contaminante a energía. Fomentar la reforestación y los ecosistemas silvopastoriles que ayudan a capturar el carbono y restaurar ecosistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos ganaderos, por el afán pues, de tener más cabezas de ganado o de tener más hectáreas de pastoreo, alteran otros ecosistemas que ya están existiendo allí. ¿Cuál es el rol del ingeniero en estas adversidades que se presentan en el medio ambiente? Es evaluar, mitigar y transformar las problemáticas, analizar fuentes de emisión, diseñar estrategias de reducción y promover sistemas ganaderos con enfoque circular y bajo carbono. El objetivo, pues, es equilibrar la producción con protección al medio ambiente, es decir, sin afectar el sector económico. En conclusión, el metano es un gas de gran impacto climático, pero también una oportunidad de innovar. Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Jofrey Carreño. Eh, a continuación les voy a hablar sobre el cultivo de arroz, las emisiones de metano por descomposición anaerobia en los suelos inundados. Estructura y reacción del metano, la descomposición anaeróbica de materia orgánica en los cultivos inundados
que produce metano, CH4. El metano es producido por bacterias que en medios carentes de oxígeno anaerobios descomponen la materia orgánica, de ahí que las prácticas de inundación inherentes al cultivo del arroz generen estas emisiones. La estructura de emisiones en el cultivo del arroz, las condiciones anaeróbicas del suelo inundado favorecen a las bacterias metanogénicas que descomponen la materia orgánica y producen metano, CH4 y CO2, dióxido de carbono. En los impactos en este caso en el cultivo del arroz, que contribuye, la contribución al calentamiento global. El metano es un gas de efecto invernadero significativamente más potente que el dióxido de carbono, que a corto y mediano plazo siendo un factor importante en el calentamiento global. Formación de ozono a nivel del suelo. El metano contribuye a la formación de ozono a nivel del suelo, un contaminante peligroso que puede causar problemas de salud. La inundación continua de los campos en el sistema que mantienen el campo constantemente inundados produce más metano, CH4, que los que alternan periodos secos y húmedos. El Compañero, el micrófono. micrófono. Hola a todos, qué pena. Hoy les voy a explicar sobre los ecosistemas anóxicos. Desde el punto científico, estos ecosistemas son lugares donde no hay oxígeno, como los fondos de las lagunas, pantanos o suelos muy húmedos. En estos sitios viven microorganismos que, en vez de usar el oxígeno, descomponen la materia orgánica, produciendo así el metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. En el ámbito ambiental, este proceso se vuelve un problema cuando hay contaminación o acumulaciones de desechos, porque el exceso de la materia orgánica quita el oxígeno del agua. En regiones como Caña, esto puede pasar cerca de los cultivos o zonas ganaderas, donde se vierten residuos sin control. En el impacto. El impacto es claro, se libera más metano a la atmósfera, las aguas se contaminan y muchos organismos acuáticos mueren por falta de oxígeno. Todo esto contribuye al calentamiento global y al deterioro de nuestros ecosistemas locales. Aparte, quiero hacer una explicación de una investigación que hice acerca de los campos anóxicos con referente a Ocaña. Bueno, en el municipio de Ocaña, el cultivo de café presenta una tradición productiva y cultural, pero también enfrenta desafíos ambientales poco visibles. Uno de ellos es la emisión del metano, CH4, en los campos anóxicos. Aquellos suelos húmedos o mal drenados de oxígeno es escaso. En estas condiciones, los microorganismos anaerobios descomponen la materia orgánica, como las hojas, resto del café o el estiércol, a través de un proceso conocido como metanogénesis, liberando el gas metano a la atmósfera. Una de las reacciones más comunes es la reducción del dióxido de carbono. Esta reducción del dióxido de carbono se reduce a metano gracias a la acción de bacterias metanógenas que prosperan sin oxígeno. Este fenómeno ocurre con frecuencia en los cafetales de Ocaña después de las lluvias intensas, causando que el suelo pues, permanezca saturado de agua. Un estudio a nivel departamental, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, entidad
adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha determinado que Norte de Santander emite alrededor de 4,70 megatones de dióxido de carbono equivalentes al año. Considerando todos los gases de efecto de invernadero. De este total, aproximadamente un 30% corresponde al metano, CH4, y al sector agropecuario, donde incluye el cultivo de café. Este es uno de los principales responsables. Si se asume que el café no caña representa cerca del 15% de estas emisiones de metano, se obtiene una estimación aproximadamente de 7.500 megatones de dióxido de carbono equivalentes por año, lo que equivale a 2,211 megatones. Por ejemplo, en algunas veredas cafeteras de Ocaña, los residuos del café suelen acumularse en las zonas o estanques que no hay aireación. Con el tiempo, estos residuos se fermentan y son liberados como forma de burbujas de metano, que a su vez ascienden lentamente a la superficie, escapando al aire sin ser percibidas. Este proceso, aunque es natural, se convierte en una fuente silenciosa de contaminación que contribuye al calentamiento global. Pero podemos encontrar soluciones. Podemos evitar que los desechos orgánicos lleguen a los cuerpos de agua usando abonos naturales como moderación y promover mejoras del sistema de tratamiento de aguas residuales. Si todos poseemos de nuestra parte, podemos lograr reducir la emisión del metano y cuidar nuestras fuentes de vida. En conclusión, pues al entender los ecosistemas anóxicos, nos ayuda a ver cómo pequeñas acciones humanas pueden causar grandes efectos, pero también cómo pequeños cambios pueden marcar la diferencia de un ambiente más sano. Gracias. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la estructura y fórmula del metano. El metano es el hidrocarburo más simple compuesto por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Su fórmula química es CH4. El átomo de carbono se encuentra en el centro de la molécula. Está unido a 4 átomos de hidrógeno mediante enlaces covalentes simples, donde los electrones se comparten de forma equitativa. La geometría molecular es tetraédrica, lo que significa que los 4 hidrógenos se ubican en las esquinas de un tetraedro alrededor del carbono. Los ángulos de enlace son de aproximadamente 109.5 grados, lo que le da estabilidad y simetría. Postura grupal. Sobre la postura grupal del manejo del metano, el metano CH4 representa un gran desafío ambiental, pero también una oportunidad energética sostenible. Este gas, aunque tiene un alto potencial de calentamiento global, puede convertirse en una fuente valiosa de energía limpia si se gestiona adecuadamente desde la ingeniería ambiental. Según lo investigado como grupo, los principales fuentes de emisiones son la ganadería, los cultivos de arroz, los vertederos y los sistemas, ecosistema anóxico, donde la falta de oxígeno favorece su formación. Sin embargo, más allá de verlo solo como un contaminante, pienso que o pensamos que el enfoque debe centrarse en su aprovechamiento como biogás, ya que su combustión controlada reduce el impacto climático y produce energía útil. Bueno, continuando con la postura grupal sobre el metano, desde la ingeniería ambiental podemos transformar este desafío en soluciones sostenibles que beneficien tanto al planeta como al sector productivo, en este caso el sector económico, ganadero, etc. Un ejemplo claro del manejo exitoso es el relleno
sanitario Doña Juana en Bogotá, donde se capturan grandes volúmenes de metano para generar energía eléctrica, evitando su liberación a la atmósfera, como lo decía el compañero, ya que al ser un biogás, puede ser utilizado. En conclusión, el manejo del metano no solo implica reducir emisiones, sino también transformar un problema ambiental en una fuente de energía renovable. La ingeniería ambiental busca precisamente eso, diseñar soluciones sostenibles que equilibren el desarrollo humano junto con los ecosistemas y la protección del medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.